y le hemos puesto al mensaje de hoy: algo está faltando. Y ahorita en el transcurso del desarrollo del sermón se dará cuenta a qué nos referimos. Algo está faltando. El miércoles pasado compartimos acerca del llamamiento de Dios a Ezequiel. En el capítulo 1 de Ezequiel vimos cómo Dios se le manifiesta de una manera impresionante a Ezequiel, y Ezequiel ve la gloria del Señor. Lo que quería Dios era darle una visión para que después él fuera y compartiera un mensaje, y de alguna manera Dios se quería hacer presente en la vida de Ezequiel y que él viera que él era el que lo estaba llamando. En el capítulo 2 Ezequiel recibe el mensaje, recibe el llamado de Dios, y Dios le da unas instrucciones para que él comparta el mensaje al pueblo de Dios. El pueblo de Dios estaba cautivo en Babilonia, era el 5º año de la cautividad del rey Joaquín, y Ezequiel estaba precisamente en Babilonia. El pueblo, a pesar de la situación que estaban enfrentando, no estaba agarrando la onda. El pueblo, a pesar de la adversidad, seguían resistiéndose contra Dios. El pueblo, a pesar de que veían, así que como dice el dicho, la tempestad, no se hincaban, hermano. Estaban pasando por una situación muy difícil como pueblo de Israel, cautivos en una tierra extraña, esclavos, dominados por otra nación y por otro imperio. Y aún así ellos seguían indiferentes a las cosas de Dios, al grado que Dios le dice: ve y dile a mi pueblo, Ezequiel, que mi pueblo es un pueblo terco y es un pueblo rebelde. Cuando yo leo la escritura me doy cuenta, y perdone, yo no quiero ser pesimista esta tarde, y usted sabe que mi mensaje siempre es un mensaje de ir avanzando, de motivarte a que sigas adelante, de que busques a Dios, pero yo tengo que hablarte algunas verdades el día de hoy. Cuando me doy cuenta de lo que está pasando con el pueblo, empecé a sentir que es algo que está pasando hoy en este tiempo en nuestra sociedad. Hoy este COVID, además de la muerte física y la enfermedad que ha traído, a gente le ha causado muerte espiritual. Hoy hay creyentes enfriándose de una manera impresionante. Se les quitaron las ganas de buscar a Dios. De alguna manera la fe ha sido golpeada. Y hay un sector de la iglesia que se ha vuelto como la iglesia de Éfeso, ha perdido su primer amor. O como la iglesia de la Odisea, que está indefinido, ni frío ni caliente, y que no hay compromiso. Lo peor del caso es que no solamente en el pueblo de Dios vemos como nación el decaimiento espiritual en el que hemos caído. La gente no está buscando a Dios, aún y a pesar de la adversidad que estamos enfrentando. Como le dije ahorita, hay personas que han dejado de creer en Dios, poniendo su confianza en sí mismas, rebelándose contra sus mandamientos. A mí me dolió tanto la decisión que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación este martes pasado, de abrir la posibilidad para que en todas las entidades federativas del país el aborto se legalice. Estamos viviendo en una decadencia espiritual impresionante. Hoy los animales tienen más valor que los seres humanos, porque maltratar a un animal es un delito, pero quitarle la vida a un niño en el vientre es un derecho que la gente tiene. A eso hemos llegado. Y esto no va a parar aquí, al menos que realmente nos volvamos al Señor y que realmente busquemos qué es lo que Él quiere de nosotros. Se está cambiando el diseño original de la familia como Dios lo estableció, de hombre y mujer. La degradación moral a todo lo que da, la depravación moral. Y cada día, escúchelo bien, el evangelio de Dios está dejando de ser una buena noticia en un mundo tan secularizado como en el que estamos viviendo. Incluso, me duele decirlo, pero hay que reconocerlo, un sector de la iglesia está siendo apagado, indiferente, pasivo, cansado, perezoso, cayendo en pecado tras otro y no buscando a Dios como debemos de buscarlo. Dios le llama a Ezequiel para que sea su mensajero, y creo que las mismas instrucciones que Dios le dio a Ezequiel son las mismas para nosotros. Dios le dio 5 o 6 instrucciones a Ezequiel. Si usted lee el capítulo 2 y el capítulo 3, la primera le dice: Ezequiel, levántate. Y ese es el mensaje de Dios para la iglesia hoy: levántate, iglesia. Castillo del Rey La Fe, es tiempo de levantarnos. La segunda instrucción es: lleva mi mensaje. No vas a hablar lo que tú piensas, lo que tú crees. Yo te di un mensaje que tú vas a compartir. Tercero, le dice a Ezequiel: no tengas miedo, Ezequiel. Habrá quien te escuche,
y habrá quien no te escuche, habrá quien te acepte y habrá quien te rechace, pero tú habla mi mensaje, escuchen o dejen de escuchar. Eso fue lo que Dios le dijo a Ezequiel que hiciese, y es lo que Dios nos está diciendo a nosotros. Lleva mi mensaje, levántate, lleva mi mensaje, no tengas miedo. Otra cosa que Dios le dijo a Ezequiel: no te detengas ante una respuesta negativa, porque la va a haber, pero tú sigue anunciando mi mensaje. Por otro lado, le dice el Señor: Ezequiel, lo primero que tienes que hacer es recibir tú la palabra para que entonces tú la puedas compartir, porque no hay autoridad si tú no tienes la palabra morando en tu corazón. Y Dios lo hizo literalmente comerse un rollo. Cómete el rollo en un simbolismo de que antes de hablar tiene que morar dentro de ti. Tú tienes que hablar lo que vives y no solamente lo que sabes. Tienes que hablar la verdad, tiene que haber un respaldo para que ese mensaje sea efectivo. Y al final le da una última instrucción, le dice: todo lo vas a hacer con la ayuda del Espíritu Santo. Ahora, yo quiero hoy referirme al punto número 2 de las instrucciones que Dios le dio a Ezequiel. Acuérdense esas 6 instrucciones. Ezequiel, levántate. ¿Se acuerdan? Levántate, lleva mi mensaje, no tengas miedo, no te detengas ante una respuesta negativa. Tú habla lo que tengas que hablar, Ezequiel, y no calles. Esas son las instrucciones que Dios le da. Después le dice: Ezequiel, primero come y después comparte. Y Ezequiel, no es tu fuerza, tiene que ser con mi fuerza, con la ayuda del Espíritu Santo. Pero en el punto 2 de estas instrucciones le dice el Señor: lleva mi mensaje. La pregunta es: ¿qué mensaje? Ahora, el mensaje que Dios le da a Ezequiel para el pueblo no era un mensaje de apapachar al pueblo, era un mensaje de confrontación. Era un mensaje que iba a despertar el pueblo para irse en contra de Ezequiel, como lo habían hecho en su tiempo contra Jeremías, que hasta la cárcel fue a dar Jeremías. Lo echaron una cisterna, ¿recuerdan la historia? Y el mensaje de Dios para el pueblo a través de Ezequiel era un mensaje: dile a mi pueblo que es un pueblo terco y que es un pueblo rebelde. O sea, era un mensaje que no era fácil de compartir, porque sabía Ezequiel lo que implicaba confrontar al pueblo de esa manera. Sin embargo, era el mensaje de Dios para el pueblo. Ahora, los que tenemos un poco más de tiempo en el Señor, yo he visto dos situaciones en la iglesia durante toda mi vida respecto a compartir el mensaje. Cuando yo tenía 1 año, mi padre se convierte a Jesús. Entonces yo prácticamente he vivido en una familia cristiana evangélica desde 1 año de edad, hace unos 20 y tantos años más o menos. Y recuerdo que los primeros años la iglesia era muy retante, muy confrontativa, muy desafiante. La iglesia retaba a la gente para buscar al Señor, aunque tengo que reconocer que en ese tiempo no se hacía de la manera correcta, porque quiero decirte una cosa: el mensaje puede ser muy bueno y puede ser muy retante, pero también depende del mensajero. Y creo que en ese tiempo nos enseñaron a dar un buen mensaje, pero no nos enseñaban mucho acerca de la actitud correcta que debe tener el mensajero. Yo recuerdo que íbamos todos los lunes durante 5 o 6 años. Yo era joven, muy joven, un adolescente prácticamente. Yo tocaba la guitarra, nos poníamos a tocar en las calles, en una calle. Llegábamos a una calle y poníamos un proyector y poníamos la película del infierno en llamas. Hasta yo me arrepentía cada lunes, hermano. Porque llegabas con el mensaje: si no te arrepientes, vas a arder en el infierno. Y la gente: ay, pues me arrepiento, aleluya. Y de alguna manera, hablar de eso es algo importante, pero a veces no lo hacíamos de la manera, como le digo, de la manera correcta, con el amor, la forma, porque muchas veces la forma es muy importante. Ha pasado el tiempo y ahora, como vimos que ese mensaje funcionaba, pero a la vez también metía condenación en la gente, funcionaba, pero se tomaba como que era una manipulación a las personas o meterles miedo, cambiamos un poco la estrategia y nos fuimos al otro lado. Porque normalmente los creyentes o los seres humanos
nunca nos centramos, siempre andamos para allá, andamos para acá. Y empezamos a hacer otro mensaje, y es el mensaje que hoy se está dando. Ahora, no es un mal mensaje el que se da el día de hoy, quiero aclararlo, pero no es suficiente. Algo falta. ¿Qué hablamos hoy en los mensajes para alcanzar al perdido? Bueno, hablamos del amor de Dios, lo cual es cierto. ¿Cuántos saben que hay un Dios que nos ama? Y ese mensaje es verdad y es relevante. Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Romanos 5:8 dice: Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. El mensaje del amor de Dios es un excelente mensaje, es un buen mensaje. Segundo, hablamos de la misericordia de Dios. ¿Cuántos creen en un Dios misericordioso? Y por misericordia Dios no nos paga conforme a nuestros pecados. Mis pecados merecen el castigo, pero por misericordia Dios me quita el castigo. Y ese es un buen mensaje, porque Dios es misericordioso. La Biblia dice en el Salmo 36:5 que Jehová hasta los cielos llega su misericordia y su fidelidad alcanza hasta las nubes. Hay un tercer concepto que usamos para compartir el evangelio el día de hoy. Dios es un Dios de gracia. Hablamos de la gracia de Dios. ¿Cuántos sabemos que nuestro Dios es un Dios de gracia y que estamos viviendo en un tiempo de gracia? ¿Qué es la gracia? Es que Dios me da lo que no merezco. Por misericordia no me paga conforme a lo que merezco, pero aparte Dios va más allá y me entrega lo que no merezco. Yo no merecía el perdón y Dios me lo da. Yo no merecía a Jesús y Dios nos dio a Jesucristo en la cruz del Calvario. La Biblia dice que nosotros no amamos a Dios primero, Dios nos amó a nosotros primero. No buscamos nosotros a Dios primero, Él por su gracia nos buscó a nosotros primero. Y el mensaje de la gracia es un gran mensaje, lindo mensaje, precioso mensaje que tenemos que seguir compartiendo. El amor, la misericordia y la gracia de Dios se debe compartir. Pues Efesios 2:8 dice: por gracia sois salvos. Y la gracia, la salvación es un don, un regalo de Dios. No somos salvos por obras de justicia. No hay nada que podamos hacer para ser salvos. Es la gracia de Dios, que sin merecerlo nos dio la salvación y nos da a su Hijo. Es un gran mensaje, el mensaje de la gracia. Pero también incluimos dentro de nuestro mensaje de las buenas noticias las bendiciones de Dios en Cristo, lo cual es totalmente cierto. Cuando usted llega a Dios, Dios le va a bendecir. Y vaya que tenemos muchas bendiciones en Cristo. Pues Romanos 8:32 nos dice: el que no retuvo, no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? ¿Cuántos creen en la bendición de Dios? A ver, diga conmigo: Dios me quiere bendecir. Es más, dígalo en fe: Dios ya me ha bendecido en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Creemos en los planes de Dios para nuestra vida, de acuerdo a Jeremías 29:11. Yo sé los planes que tengo acerca de ti, pensamientos de bien y no de mal, planes de bienestar y no de calamidad, para darte un futuro y una esperanza. Amados, todo ese mensaje es lindo, es precioso. Pero también hablamos acerca de lo que Dios puede y quiere hacer a nuestro favor. Y vaya que Dios quiere y puede hacer muchas cosas. Él es todopoderoso. Sanarnos, prosperarnos, guiarnos, cuidarnos, protegernos, librarnos del mal, proveernos, levantarnos, todo lo que Dios nos quiere dar. Todo es bueno y es importante. Esos 5 conceptos no deben faltar en el mensaje del evangelio: el amor de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios, las bendiciones de Dios en Cristo, y que Dios y hablar de todo lo que Dios puede hacer por nosotros y quiere hacer por nosotros. Pero cuando yo veo eso y veo los resultados de lo que está pasando ahorita, me doy cuenta que ese mensaje, aunque es importante y aunque es hermoso, no es suficiente. Y pastor, ¿por qué usted dice que no es suficiente? Porque son más los jóvenes que ayer entraron a las drogas y al alcohol que los que vinieron a Cristo en esta tierra.
Porque son más los matrimonios que incluso dentro de la iglesia se están separando que los que están permaneciendo. Como que no nos alcanza a saber que el amor de Dios, el perdón, la misericordia es suficiente. Que Dios nos quiere bendecidos. El día de ayer muchos jóvenes se iniciaron en la droga y en el alcohol. Me temo decir, y lo digo con mucho respeto y no quiero herir tu corazón, pero algunos de sus hijos están perdidos ahora. ¿Qué pasó con el mensaje? No es suficiente. Algo está faltando para que el mensaje sea completo. Algo está faltando. Hoy se le comparte a la gente de todas las bendiciones y la gente es indiferente aún a las bendiciones de Dios. Hasta a veces ofrecemos un evangelio que hasta parece que estamos, pásele marchante, pásele marchante, pásele marchante, cuando Dios no es el necesitado es el hombre. O sea, compartimos un mensaje como que casi rogándole a la gente que acepte a Dios, como si Dios fuera el urgido. Y le decimos que es que Dios te ama y te quiere bendecir. Y le ofrecemos, hasta le prometemos bendiciones que ni siquiera Dios ha dicho que se las va a dar. Porque queremos presentar un mensaje con una imagen de Dios de amoroso, misericordioso, Dios de gracia, Dios de compasión, lo cual es cierto. Pero hay otra parte del mensaje que estamos dejando de predicar. Cuando yo estaba pensando en eso, el Espíritu habló a mi corazón y dijo, es que el mensaje no está completo, Paco. ¿Qué está faltando? Aunque todo esto es verdad y es parte importante y muy necesaria del mensaje, la verdad es que hablar del Dios de amor, misericordia, gracia, que bendice y que está deseoso de hacer algo, de pronto no es suficiente. Yo me pregunto, ¿cómo es que la gente no se rinde o nosotros nos rendimos? El que anda medio sancochado, que en esta reunión, gracias a Dios, ahí con el gel quedamos todos bien. Pero yo quiero preguntarte una cosa, ¿cómo es posible que ante un mensaje de amor, de misericordia, de gracia, de promesas de bendición y de la seguridad de todo lo que Dios quiere y puede hacer con nosotros, la gente no se rinda? Es que falta la otra parte del mensaje. Y es la que yo quiero compartirte en los siguientes minutos. Amados, el mensaje no solamente incluye lo que Dios puede hacer por nosotros. El mensaje debe incluir la respuesta de Dios. El mensaje debe incluir la respuesta de nosotros a la invitación de Dios. El compromiso, la disciplina. No solamente se incluye lo que Dios puede hacer por mí, sino lo que yo debo hacer por Él. Y esa es la parte que de pronto nos falta en el mensaje. Con buenas intenciones, si usted cree, pero el enemigo está usando eso para que la gente no escuche. Y recuerde que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Amén. Mire, le voy a hacer esta pregunta. Reflexione, porque ustedes son gente pensante. Amén. ¿Cómo puede entender, valorar y aceptar el amor de Dios alguien que piensa que no lo necesita? Entonces, no solamente hable del amor de Dios, habla de la necesidad que la persona, tú y yo, tenemos de ese amor de Dios. Le voy a hacer otra pregunta. ¿Cómo puede entender, valorar y aceptar la misericordia de Dios alguien que piensa que es lo suficientemente bueno y que no ha hecho nada malo? ¿Cómo lo va a entender? Si piensa que es bueno y no merece el castigo por sus pecados.
Ahí le va otra pregunta. ¿Cómo va a entender, valorar y aceptar la gracia de Dios alguien que cree que se lo merece todo? Porque la gracia de Dios es un favor inmerecido. Pero si yo creo que lo merezco todo, ¿para qué necesito gracia? Y aunque el mensaje es lindo, pero para algunas personas no necesario. Porque hoy en este tiempo, tú todo te lo mereces. Te mereces ser feliz. Te mereces unas vacaciones. Te mereces el carro, te mereces la pizza, te mereces todo, te mereces todo. Y hay hasta enseñanzas de coaching que dicen a la gente, tú te mereces todo. Quien piensa que se merece todo, ¿cómo valorará la gracia? Quien piensa que es bueno, ¿cómo valorará la misericordia de Dios? Quien piensa que no necesita el amor de Dios, ¿cómo le dará valor al amor de Dios? ¿Por qué tú y yo estamos aquí? Porque un día nos dimos cuenta que necesitábamos el amor de Dios. Nos encontramos con Él, Dios nos dio de su amor y ahora lo amas tanto. Pero si no te hubieras dado cuenta, no valorarías el amor de Dios. ¿Por qué hay personas aquí que valoramos y agradecemos tanto la misericordia de Dios? Porque un día nos dimos cuenta de lo perverso, miserable, pecador que éramos y cómo Dios por su misericordia no nos quitó la vida, fue paciente para con nosotros. Un día llegamos a Él, atendimos a su invitación y nos salvó por su misericordia. Pero ¿cómo me hubiera dado cuenta de que necesitaba misericordia si alguien no me hubiera dicho que era un pecador? ¿Por qué entendemos la gracia de Dios? Porque llega un momento en tu vida que dices, yo no merezco nada. Dios en su gracia me da lo que no merezco. Yo no merezco que Jesús muriera por mí en la cruz. Y cuando me cae la revelación, entiendo la gracia. Y lo que Dios puso en mi corazón, Paco, la gente no entiende el amor, el perdón y la gracia porque necesitas confrontarlo con la necesidad del amor, del perdón y de la gracia. ¿Cómo voy a valorar las bendiciones de Dios si yo pienso que es por mi propio esfuerzo? Porque soy muy inteligente, porque soy muy capaz. Pero cuando me doy cuenta que si Dios no vela la ciudad, en vano vela el que la guarda. Y si Dios no edifica la casa, en vano trabaja el que la edifica. Entonces yo digo, Señor, gracias por tus bendiciones. Pero ¿cómo me doy cuenta si no escucho el mensaje que por más que me afane no me sirve de nada? ¿Se da cuenta que el mensaje le falta? ¿Cómo darme cuenta de lo que Dios puede hacer por mí, lo que Dios puede hacer por mí y la grandeza del amor de Dios y valorar todo eso que Dios puede hacer por mí? Si de pronto vivo en la vida como si Dios no existiera. Alguien tiene que decirme de lo que Dios puede hacer por mí. Y esto me lleva a dos cosas. ¿Qué debe incluir el mensaje? Aparte del amor, de la gracia, de la misericordia, de las bendiciones y de lo que Dios puede hacer por mí. ¿Qué debe incluir? Y número dos, ¿cómo transmitir ese mensaje? Porque también depende la efectividad de nuestro mensaje de la manera en que nosotros lo transmitimos. Tengo 9 minutos para terminar el mensaje. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amados, sigamos predicando el amor de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, las bendiciones de Dios, lo que Dios puede hacer y quiere hacer por nosotros, pero necesitamos incluir en el mensaje cuál es la condición del hombre sin Dios.
A veces no queremos usar esto porque no queremos dar una imagen mala, distorsionada de Dios. Es que no queremos que la gente, pero la Biblia dice que, no queremos que la gente se lleve un mal concepto de Dios ni de nosotros, que los queremos manipular y mucho menos. Y no le hablamos al hombre que es pecador. ¿Y cómo dará cuenta a alguien que es pecador si alguien no le dice que es pecador? La condición del hombre y la mujer sin Dios, la condición del ser humano sin la salvación de Dios debe ser parte del mensaje. Escuche, toda persona debe saber que su condición sin la salvación de Dios es una condición de pecado y de muerte y condenación eterna. La Biblia habla que sin la salvación de Cristo estamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. La Biblia habla de que sin la salvación de Dios por medio de Cristo estamos muertos en delitos y pecados. Efesios 2:1. La Biblia habla que sin la salvación de Dios somos por naturaleza hijos de ira, de acuerdo a Efesios 2:3. La condición del ser humano sin la salvación del Señor es no tener esperanza y no tener a Dios en el mundo. Efesios 2:12. En pocas palabras, la condición del ser humano sin Dios es estar perdido. Pero ahí le va. Un destino de sufrimiento y perdición eterna. Sé que este mensaje no es popular con la gente, como Dios le dijo a Ezequiel. No va a ser popular tu mensaje, pero tú háblalo, escuchen o dejen de escuchar. Sin la salvación de Dios, iglesia, hay un destino de sufrimiento y perdición eterna. Usted lo puede creer o no, lo puede aceptar o no, puede decidir creerlo o no. Esa es una decisión personal, pero mi obligación y nuestra obligación es incluir en el mensaje que un hombre y una mujer sin Cristo se va a ir al infierno. Algunos dicen, el infierno está en la tierra con mi suegra. Ese es un piropo para tu suegra. Jesús habló en Mateo 5, 29 y 30. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Palabras de Jesús. El Jesús que habló del amor, de la misericordia, del perdón de Dios, de la gracia de Dios, de las bendiciones de Dios, también les dijo, hay un infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Jesús en Lucas 12, versículo 4 y 5, mas os digo, amigos míos, no temáis. El Jesús que habló de compasión, de perdón, de gracia, de amor, de misericordia, de bendiciones, de todo lo que Dios puede hacer, también dijo esto, porque el mensaje lo debe de incluir. Y le dice, os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada pueden hacer. El COVID lo más que puede hacer es matar el cuerpo. Pero después dice, os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este teman. Pero ese mensaje ya no se predica. Apocalipsis 20, 11 al 15. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. ¿Qué estaba escrito en el libro? Lo que hicieron en la tierra, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, que precisamente se hizo para ellos.
Pero no termina ahí. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Por eso la gente no entiende la misericordia y la gracia de Dios, porque no cree que esto va a suceder. Pero cuando yo creo que esto va a suceder, digo gracias Dios por tu misericordia y gracias por tu gracia. Por eso hay creyentes con un pie en el mundo y un pie en Dios y no se definen, porque no han entendido que sin Dios es un castigo de sufrimiento eterno. Y por eso hoy están con Dios y mañana están con el mundo. Hoy alaban a Dios, mañana blasfeman. Porque no han entendido que no solo se trata de la gracia, aunque la gracia es importante, pero cuando me doy cuenta de lo que merecen mis actos y mis pecados, valoraré la gracia. Por eso hoy nuestros jóvenes están saliendo embarazados en las iglesias en general, porque ya no se cree que va a haber un infierno y un lago de fuego. Todo se reduce al amor, la misericordia, la gracia, pero no a una realidad como está escrita. Por eso hoy los hombres, cualquiera, dejo a mi mujer y me voy con otra, aunque ya estaban a la iglesia con la otra. Vamos a empezar de nuevo. Ya lleva como 20 empezadas de nuevo el tipo, mano. ¿No has entendido que el lago de fuego está calentándose para ti? Pastor, lo desconozco. El Señor me dijo, diles, escuchen o dejen de escuchar. Porque yo soy responsable. Y quizá me pase lo que a Ezequiel. Pero yo estoy obedeciendo lo que Dios ha puesto. Por eso la iglesia ha perdido el sentido de la santidad, del compromiso. Porque se nos olvidó que hay un riesgo de muerte eterna y sufrimiento eterno. Y que la condición del hombre sin Dios es estar perdido. Nuestros hijos necesitan entender que no es por las oraciones de su papá que se van a salvar. Ellos necesitan encontrarse con Jesús. Nuestros hijos necesitan entender que mis oraciones no lo van a sacar de un lugar de tormento si ellos deciden irse ahí. Hoy la gente quiere el amor, la misericordia, la gracia, pero no quiere el compromiso. Y mientras tú le hables del amor y de la misericordia y de la gracia, muy bien, pero si tú le dices, tú estás mal delante, ay, me estás juzgando, luego salen con esa, me estás juzgando, si ya estás más juzgado que nada. O sea, tus propios hechos te están juzgando, yo no necesito decirte nada. Yo lo único que estoy haciendo es recordarte lo que Dios dice. Por eso le digo que la intención debemos cuidarla. Porque hoy usted le dice a un creyente, oye, no me juzgues, no juzgues mi corazón. Dios conoce mi corazón, pues por eso me está enviando para que te lo diga. La Biblia dice que está establecido a los hombres morir y después un juicio. El mismo Pablo se enfrentó con un gobernante. Porque hoy llega un gobernante con nosotros y le vamos a decir, Dios te ama, gober, Dios te ama. Besitos. Dios tiene misericordia, gober. Dios no te va a pagar conforme a tus pecados porque Dios es de misericordia. Y dice la persona, wow, sí, qué bien me siento. Oye, me gusta platicar contigo, me gusta. Siento buena vibra. Y le dices, Dios es un Dios de gracia.
señor diputado, señor presidente, señor gobernador, señor político. Dios es un Dios de gracia. Fíjese que Él le va a dar lo que no merece. ¡Hurra, hurra! Pero nomás le digo a usted, si sigues defraudando, si sigues robando, si sigues de corrupto, te va a hacer al infierno para que vea que le va a caer mal. Y en la iglesia pasa lo mismo, no os hagáis. Yo espero que el próximo domingo vengan. Me voy a dar cuenta quiénes eran y quiénes no eran. Sí, porque Dios te ama, adelante, síguele. Ven tal como estás. Sí, tú vas a venir tal como estás y Dios te va a aceptar tal como estás, pero no te dejará como llegaste. Él te va a transformar. Dios te acepta con 3 mujeres y un camino. Y Dios te acepta así con las 3 mujeres. No, Señor, ese no es el mensaje. Si no te arrepientes, perecerás, dice el Señor. Y yo te puedo decir que Dios te acepta y quedar bien contigo y endulzarte el oído. ¿Y de qué te sirve? Amados, vuelvo al tema. Hoy le diríamos a los políticos todo eso. Pero un día Pablo se enfrentó con un hombre llamado Félix y su esposa Drusila. Y cualquiera puede decir, oye, Pablo debe ser tranquilo, moderado, debe hablarles bien. Mira, Dios te ama, Dios de gracia, Dios de perdón, lo cual no está mal. Pero ¿sabe lo que hizo Pablo? Mire lo que le habló a primera vista, de entrada. Hechos 24 y 25. Algunos días después, vinieron Félix con Drusila, su mujer. Si alguien tiene una niña que anda buscando un nombre bíblico, póngale Drusila. Imagínense, Drusila Garza. Se oye bien. Su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo, o sea, él no le dijo, querido gobernador, qué importante, oye, usted es una gran persona. No, mire lo que dice. Al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó. Ese es el mensaje completo. Segundo, el mensaje completo debe incluir la necesidad de salvación. Porque ante la condición del ser humano se necesita un salvador. Salvos del juicio final, de la sentencia en nuestra contra, de la ira venidera. Segunda de Pedro 3:7 al 15 describe algo que ya la ciencia está empezando a anunciar. La misma ciencia está empezando a anunciarlo. Los mismos pensantes de la tierra ya están diciendo lo que dice Pedro. Lo que pasa es que no ven la Biblia. Pero dice Pedro, pero los cielos y la tierra, capítulo 3 del 7 al 15, que existen ahora, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, porque para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. Se habla que en pocos años, si las cosas siguen como están en el calentamiento global de la tierra, nos vamos a fundir. Eso ya lo dijo Pedro. ¿Y qué más dice? Y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Es parte del mensaje. Porque ya no predicamos eso. Porque no nos queremos ver mal, porque no nos queremos ver intransigentes, porque no queremos vernos inadaptados sociales. Pero nosotros
Yo espero que tú estés conmigo aquí. Esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en las cuales mora la justicia. Pastor, ¿y por qué un pecador no puede ir a esa tierra nueva y a esos cielos nuevos? Porque a Dios le echaron a perder la primera vez, pero la segunda nadie le va a echar a perder su plan. Y yo quiero estar ahí. Por lo cual, oh amados, en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha, irreprensibles, en paz. Y tened entendido, porque quizá ahorita alguien diga: pastor, usted está en un plan de condenación. No, mire la palabra. ¿Para qué es la palabra que está aquí? Si usted lee bien, dice: tengas entendido que la paciencia del Señor que ha tenido hasta ahora es porque Él te quiere salvar todavía. Salvos de ser excluidos eternamente de la presencia de Dios, salvos de un estado de castigo eterno, salvos de los efectos del pecado y la potestad de Satanás mientras vivimos en la tierra. Entonces hay que reconocer y enseñarle a la gente su condición sin Cristo, sin salvación. Hay que enseñarle a las personas la necesidad de la salvación, pero también para que haya salvación tenemos que decirles la necesidad de reconocer que es pecador. Porque alguien que no reconoce que es pecador nunca va a dejar el pecado. Y no es que Dios quiera humillarnos y quiero que digas por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. No, lo que Dios quiere es que reconozcamos para que al reconocerlo lo dejemos. Porque la paga del pecado es muerte. La necesidad del reconocimiento del pecado, porque no hay otra forma de ser salvos si nos consideramos justos. ¿Cómo entiendo la gracia de Dios si me siento justo? ¿Cómo entiendo la misericordia de Dios si me siento justo? ¿Para qué necesito el amor de Dios si me siento justo? ¿Para qué las bendiciones de Dios si yo puedo? El arrepentimiento es el resultado del reconocimiento del pecado. Una persona que no reconoce el pecado en su vida nunca se va a arrepentir. Y allí entra la cuarta cosa. El arrepentimiento y la confesión de pecados delante de Dios es parte del mensaje. Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús, las primeras palabras que salieron de su boca fue arrepentimiento. Juan el Bautista, lo que salía de su boca es arrepentíos. El mensaje de los primeros discípulos era: arrepiéntanse. El mismo salmista David en el Salmo 32:5 reconoció su pecado y lo confesó, se arrepintió y lo confesó delante de Dios cuando dijo: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Pero no termina ahí el mensaje, amados. El mensaje debe incluir también que una vez que nosotros reconocemos, nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados, es necesario abandonar los pecados. Porque hoy tenemos gente que se arrepiente cada domingo, pero el lunes vuelve a las andadas. No vienen a la reunión de las 10:30 porque ustedes están a 5 centímetros del cielo, gloria a Dios. Sobre todo los de arriba, están más cerquita de Dios. Debe haber un deseo de decir: esto ofende a Dios, esto ofende a mi esposa, esto me ofende a mí, esto ofende a mis hijos, esto ofende a mi pueblo. Y no se abandona el pecado. Y la Biblia dice claramente: el que encubre sus pecados no prospera, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hablamos de un Dios de misericordia que demanda el arrepentimiento para mostrar su misericordia. Eso es parte del mensaje. Abandonar el pecado. Pero no solamente para ahí. El mensaje debe incluir, y esta es la mejor noticia que le voy a dar el día de hoy, porque algunos ya están así como que se sienten deprimidos. Pero si esto te hace llevar a un compromiso mayor con Dios, valió la pena el día de hoy. Hay algo más que debe incluir el mensaje. Y el mensaje debe incluir
¿cuál es la provisión de Dios? ¿Cuál es la provisión de Dios para la salvación? Y la provisión de Dios para la salvación se resume en una palabra: Jesucristo. Hay pastores que es bien buena gente, necesita a Cristo. Hay pastores que es un buen hijo, necesita a Cristo. Porque la única provisión para el pecador no son las buenas obras, no es la asistencia a la iglesia, no es la religión, no es los conceptos teológicos que tengan. La provisión de Dios para el hombre como yo y como usted, que somos pecadores, se llama Jesucristo, pues está escrito: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesús. Pero hoy casi le queremos decir a la gente: no, es que tú ya casi estás en el cielo, es que tú te portas muy bien, es que tú ayudas a los demás. No es por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, es por la misericordia y la gracia de Dios que somos salvos. Hoy nosotros estamos mandando gente al cielo que la Biblia dice que no van a ir. Porque nuestro mensaje se está acomodando a los millennials, a la generación de cristal. Háblales bien, tranquilo. No seas tan duro, Paco. No seas tan duro. Pero ¿cómo te vas a dar cuenta de la grandeza de la misericordia de Dios si no te das cuenta de la grandeza de tu pecado? ¿Cómo me voy a dar cuenta de la gracia y el amor de Dios si no me doy cuenta de que merezco el castigo eterno, pero que Cristo por su gracia me ha perdonado? ¿Cómo me voy a arrepentir si no hay alguien que me diga que estoy mal? Y el mensaje se ha diluido. Y hemos predicado una parte y la otra la hemos dejado. Pero la única provisión para el hombre pecador es Jesucristo. Juan 4:14, primera de Juan 4:14 dijo el apóstol Juan: nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, al Salvador del mundo. Lucas 2:8, en el mensaje del nacimiento de Cristo a los pastores les dijeron: les damos nuevas de gran gozo. Hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Muchas personas tienen la convicción de la necesidad de salvación, pero quieren encontrar la salvación según su propio criterio y su propia manera de pensar. Y no es a tu criterio ni a tu manera de pensar, es como Dios lo ha establecido. En nadie más hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y Jesucristo dijo en Juan 14:6: yo soy el camino, yo soy la verdad, y nadie viene al Padre si no es por mí. Si no es a través de Jesús, no hay esperanza. Mucha gente que viene conmigo me dice: pastor, ore por mí. Yo voy a orar por todos. Por el único que nunca voy a orar es por el diablo, aunque me lo pida el pingo. Yo voy a orar por ese cuate, pero yo voy a orar por todos. Pero yo me he dado cuenta cuando estoy orando por alguien que el Espíritu me dice: mientras no corrija sus caminos, yo no puedo hacer nada. Tú no eres más bueno que yo, Francisco. Estas son mis reglas. Jesús dijo un día: cuando vayan a una casa, declaren paz. Si la casa fue digna de paz, la paz se quedará. Si no fuese digna, la paz se regresará a ustedes. Así es Dios. Ese también es el mensaje. Yo he orado por gente que digo: sé que termino de orar para sanidad, pero va a ir a drogarse otra vez. ¿Cómo quieres que Dios te sane? Pastor, ore para que Dios me prospere. Sí, pero tú no obedeces a Dios en sus requerimientos para ser prosperado. Y yo oro y lo haré siempre, porque yo no soy Dios para saber el corazón de cada quien, y yo tengo que orar por todos.
menos por el diablo. Hay personas que me dicen, pastor, es que yo quiero que Dios me bendiga. Sí, pero si tú no cambias tu manera de tratar a tu esposa, tus oraciones no llegan. Y yo voy a orar por ti. Me puedo pelar la rodilla por ti, pero si tú no cambias, no funciona esto. Amados, Jesús es la provisión. De tal manera amó Dios al mundo. Amén. Romanos 10, 8 al 11. ¿Qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Esto también lo incluye el mensaje. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él cree no será avergonzado. Y Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Otro elemento que no debe faltar en el mensaje de salvación es la fe en Jesucristo. No hay otro nombre. Jesús es la provisión. Si confiesas con tu boca, serás salvo. Romanos 2, 8 y 9. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un regalo del Señor. Y algo que no debe faltar en el mensaje a predicar es la urgencia. Escuche bien esto. Esto es para ustedes, esto es para nosotros, para mí, que soy parte de este cuerpo. Otro mensaje que no debe faltar es la urgencia de transformación. Cuando una persona realmente llega a Cristo y decide seguir a Cristo, su vida nunca puede volver a ser la misma. Tiene que ser transformado por el Señor. Dice el apóstol Pablo, el que robaba ya no robe, el que mentía ya no mienta, el que maldecía ya no maldiga, el que se acostumbraba a no pagar cuando le daban prestado, ahora pague todo lo que debe. Nomás le faltó decir, tome chocolate, pero eso no lo dijo el apóstol Pablo. La urgencia de transformación. Comenzamos a dar frutos dignos de arrepentimiento. No somos perfectos, estamos en perfeccionamiento. Pero Jesús dijo que por el árbol se conoce por su fruto. El árbol bueno da buenos frutos, el árbol malo no puede dar buenos frutos. Y por eso nos dice el apóstol Pablo, no te conformes a la forma de pensar de este mundo, sino sé transformado por medio de la renovación de tu entendimiento. Y primera de Pedro 1, 14 al 16 dice, como hijos obedientes, no te conformes a los deseos que antes tenías estando en ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y termino con esto. Este mensaje puede ser muy duro, pero si va acompañado de una actitud correcta, va a llegar al corazón de las personas también. Así como el mensaje del amor, del perdón y de la gracia, si no hay una actitud correcta, tampoco llegaría. Ese mensaje puede ser confrontativo y el Señor nos está llamando como Ezequiel, tú dilo, escuchen o dejen de escuchar. Pero ¿cuál es la actitud que debemos tener? Se lo digo en 2 minutos. Número 1, estar convencidos del mensaje. Por eso Dios le dijo a Ezequiel, cómete el rollo, Ezequiel, y que las palabras entren a tu corazón para que tú las puedas declarar. Segundo, la base de su mensaje debe ser el amor a Dios y el amor a los perdidos. Te confronto, te hablo de esta manera porque te amo. Y estoy convencido de lo que te estoy diciendo. Y como te amo, no puedo callar, no puedo dejar de decírtelo. Porque son fieles las heridas del que ama, pero inoportunos los besos del que aborrece. Tercero, dice Efesios 4:15, en cambio, la verdad con amor. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta que nos parezcamos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo. ¿Convencidos? Hablando la verdad en amor, que no se te pase. El mensaje puede ser muy duro, pero cuando tú lo haces con una actitud de amor y solamente cumpliendo la función de mensajero y no de juez, va a funcionar. Recuerde, somos mensajeros, no jueces. El único juez justo se llama el Señor. Hoy tenemos muchos jueces en las redes sociales, juzgando a la propia iglesia.
Dios no nos llamó a eso. Dios nos llamó a dar el mensaje. El juez justo se llama Dios. Actitud de mensajeros y no de jueces. Cuarto, con compasión. Dice la Biblia que Jesús, al mirar las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Y con un deseo profundo en el corazón de que la salvación llegue a cada persona a la cual le hablamos el mensaje. Reconociendo que somos instrumentos y solo Cristo es el que salva. Y sobre todo hagámoslo bajo la unción, bajo el poder y la gracia del Espíritu Santo. Hagamos la parte que nos falta y le aseguro que viene una gran cosecha de almas para la gloria de Dios. Están sus hijos, está su familia, está su esposa, está su esposo, están sus seres amados, mis seres amados, ahí están. Con la actitud correcta, con el mensaje correcto y bajo la obediencia a Dios. Amén.